Hola, hola, buenos días, espero que estén muy bien todos los que vean este video, muy bendecidos. Y bueno, vamos a continuar con la maravillosa lectura de la Biblia porque no hay otra forma de enamorarnos de Jesús que conociéndolo. Y esto pues a través de la Biblia. Recuerden, el Antiguo Testamento, escrito miles de años atrás, hablaba de la promesa de Dios de que nos iba a salvar. ¿Cómo? Era un misterio que se revela en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. Por eso tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Lean el Nuevo Testamento para que conozcan la historia de Jesucristo, cómo nos salvó, cómo nos redimió y cómo ahora está vivo, porque tenemos un Dios vivo. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas. No sé si ya les había dicho que San Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Bueno, Pablo, no era uno de los 12 apóstoles originales. Él conoció a Jesús a raíz de que tiene un encuentro. Él sabía de Jesús antes, pero era un perseguidor de los cristianos. Era un judío, digamos fariseo, conocedores de la ley, pero que no aceptaba a Jesús. Entonces, él pues andaba encarcelando cristianos, ¿verdad? Estaba presente en la muerte del primer mártir, San Esteban, que muere apedreado. Entonces él, en ese momento, pues él piensa que ellos están mal, que están locos. Y después tiene su conversión. Y bueno, ya sabemos la historia de San Pablo. Él se encargó de evangelizar al mundo pagano. Y entre sus apóstoles estaba Lucas, San Lucas, que escribió este hermoso evangelio. Y bueno, nos quedamos con lo de la transfiguración, ¿verdad? Vamos a continuar. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 28. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Bueno, aquí vemos siempre más cercanos Pedro, Juan y Santiago a Jesús en estos momentos en que, como una preparación para el momento tan difícil que van a vivir de la muerte de su maestro, Jesús les permite ver su gloria en el momento de oración. Como vemos que cuando Jesús oraba se iluminaba su rostro, ¿verdad? Y esto yo creo que es lo que pasa con nuestras almas cuando nos comunicamos con Dios, cuando oramos. Algo también muy importante es que en esos momentos ellos no dicen nada. En otro evangelio nos dice que Jesús les da la indicación de que no lo digan hasta después de su muerte, porque es cuando van a entender todo. Las personas que vieron, Moisés y Elías, representaban el Antiguo Testamento. Moisés a los patriarcas y Elías a los profetas. Y Jesús, la realización completa de ese misterio de fe que durante tantos siglos estuvieron esperando y que en ese momento estaba a punto de cumplirse, lo que es la redención humana a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. El endemoniado epiléptico. Versículo 37. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto uno de los presentes empezó a gritar: Maestro, te suplico que atiendas a mi hijo, porque es el único que tengo. Mira, un espíritu se ha apoderado de él, y de pronto empieza a dar gritos.
lo hace retorcerse echando espuma y a duras penas se aparta de él. Lo deja todo magullado. He pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y habré de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras. Les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. ¿Quién es el mayor? Se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Sabiendo Jesús lo que pensaban en su interior, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoja a este niño en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Pues el que sea más pequeño entre vosotros, ese es el mayor. Palabra del Señor. Fíjense qué hermoso. Me encanta la palabra de Dios, ¿verdad? En esto del endemoniado vemos a Jesús de repente darse cuenta, ¿verdad? Cómo la fe de la gente no era suficiente, cómo había tanta falta de fe. Muy dolido. Uno, ¿verdad? De la falta de fe de la gente. Y también los discípulos, que les estaba faltando a lo mejor oración, que les estaba faltando ayuno, porque Él ya les había dado las claves, la forma como para expulsar a los demonios. Ninguno se les tenía que resistir. Pero aquí vemos que también la gente pues no tenía fe suficiente. Pensaban solamente Jesús, ¿verdad? Y no creían que el poder que tenía el nombre de Jesús, incluso en sus discípulos. Vemos que Él sana a este niño y les está ya advirtiendo también a sus discípulos lo que va a venir. Pero ellos no entienden, o sea, ahorita a lo mejor se nos hace fácil entenderlo porque pues vemos la promesa anterior, vemos lo que pasó y pues el resultado, la resurrección de Cristo, que es su triunfo. Pero para ellos, ¿cómo iban a entender que lo iban a detener, que lo iban a procesar, que lo iban a juzgar? Ellos, eso era así como que muy extraño, ¿no? Pensaban que tenía otro significado. Y esta discusión de los discípulos también ya la hemos visto y la vamos a seguir viendo en los siguientes evangelios. ¿Quién es el mayor? ¿Y cuántos de nosotros no también muchas veces nos cuestionamos? ¿Quién es más aquí? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién es el que hace más? Y Jesús se los deja bien claro siempre que puede. El que sea el menor entre ellos va a ser el mayor en el cielo. El que sirva a los demás con más amor. Y esa es la imagen de Jesús hoy en día, siempre rogándonos nuestro amor. Y nosotros haciéndonos los difíciles. Hasta la hora de nuestra muerte, a lo mejor ya que la vemos muy difícil, que ya sentimos el peso de nuestros pecados y nos andan rondando hasta los demonios, es cuando mucha gente le entra esa urgencia de convertirse, de confesarse, de entregarse a Dios. Y durante nuestra vida, ¿cuándo le hemos dicho que lo amamos? ¿Cuándo le hemos dado una hora, unos minutos para verlo, para contemplarlo en el sagrario? Bueno, pues aquí nos está diciendo Jesús que si queremos ser grandes en el cielo ante su presencia, empecemos a ser pequeñitos, empecemos a ser serviciales, empecemos a amar. Amarlo a Él y amar al prójimo, porque es sinónimo. Amar a Dios es sinónimo de amar al prójimo. Si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Entonces, qué imagen tan bonita que nos la da con un niño ahorita, que también el tema del aborto está todo lo que da. La vida de un pequeñito es tan valiosa ahí en el vientre como afuera. No porque no se vea, no importa. No porque no se vea, no se va a defender. Porque los ángeles de esos pequeñitos están continuamente frente a Dios. Y nos lo dice también su palabra. Quien daña a uno de esos pequeñitos va a rendir cuentas. Porque sus ángeles están ante mi Padre, dice Cristo. Entonces, pues creámosle a Jesús. Defendamos a los pequeñitos cuando están en el vientre y cuando están afuera.
Si ves a alguna embarazada, dale palabras de aliento, anímala, porque a veces se sienten solas, y más si su pareja las abandona, porque hay muchos hombres muy cobardes. Entonces, pues, a veces quieren tomar el camino fácil las chicas, pero no, ese no es el camino. El camino es la vida, el amor, el sí, nunca la muerte. Y también cuando ya los niños están en este mundo, hay que preocuparnos por todos, hasta por el del vecinito, el que está en la colonia, el que no tiene zapatos, el que no va a la escuela. Todos los niños son importantes. Toda la niñez es nuestra responsabilidad también. Yo creo que todos debemos de ser corresponsables de la niñez, de que no la violenten, de que no haya por ahí alguien que esté abusando de ellos. Tenemos que estar atentos, ser esos ángeles en la tierra que están ahí para ayudarlos, para denunciar si sabemos algo, para atenderlos, para darles ese dulce cuando los vemos en la calle pidiéndonos una moneda, y si no tienes una moneda de perdido, dale una sonrisa, agarra el cabello, dile una frase, algo que se sienta amado, valorado. Entonces, esa es la clave, yo creo, que nos da Cristo hoy, algo que para que se nos quede de todo lo que dijimos, pues esa, amar a nuestros semejantes, sobre todo a los más pequeñitos, a los niños, a las niñas. Y yo creo que con esta idea nos despedimos, y ojalá que cada quien nos propongamos hacer una buena acción por la niñez, por defenderla cuando está en el vientre y cuando ya está fuera. Que Dios los bendiga y tengan una muy bonita semana.